Selva Hernández nació en la Ciudad de México en 1974. Es investigadora, profesora, editora, diseñadora, librera y tipógrafa. Se ha dedicado al diseño y edición de libros culturales y libros de arte. Fundó Ediciones Acapulco en 2011 y es dueña de la librería Antonia. Pertenece a la Alianza Gráfica Internacional desde 2016. Bueno, tuve la fortuna de nacer en una familia de libreros de viejo, entonces mi contacto con los libros fue pues desde antes de que yo existiera ya existían los libros en mi familia, entonces un profundo amor por los libros. Un tío mío tenía una librería en Donceles y todos los demás tíos trabajaban. Hay una librería que además fundó mi mamá después del 68, como ella era activista. Y se deprimió mucho porque sus amigos estaban en la cárcel, ya no podía ir a la Facultad de Ciencias donde estudiaba matemáticas y mi abuelita la animó a abrir una librería y mi mamá atendía la librería, pero a mi abuelita no le gustaba que los clientes la fueran a ver porque decía que no iban a comprar libros sino solo a verla a ella, cosa que no dudo, y le regaló la librería a mi tío Ubaldo. Entonces tenían esta librería en Donceles, la librería Selecta, que todavía existe, y entre los libros pues siempre se aparecen, los libros viejos, siempre aparecen postales, grabaditos. Y pues de niña siempre recibía yo de cumpleaños un libro, un paquetito con grabados antiguos, cositas, y yo decía, ay, ¿por qué no me regalan muñecas o algo? O sea, yo quería juguetes o dulces, no quería para nada libros ni estampitas. Y pues no me di cuenta, pero todo eso influyó para que cuando mis papás pusieran la librería y un poco antes, mis papás pusieron una librería en... Empezaron a vender libros cuando yo tenía 12 años en las ferias del libro en la calle y empezaron a vender libros en la calle y después pusieron su librería el mismo año del temblor. Un poquito antes compraron el local o más bien hicieron el trato de traspaso y después fue ahí cuando empecé mi colección de Exlibris a los 14 años. Entonces realmente mi relación con los libros ha sido pues muy de vida. Pues justo quería yo aprender a restaurar libros porque con mi papá los pegábamos, les dábamos su brillito y su restauradita. Había un montón de libros en la librería de mis papás con litografías del siglo XIX completamente destruidas y yo veía que me enteré que se podían restaurar y dije, ya está, quiero ser restauradora de papel, porque no sabía si estudiar algo más cercano a las matemáticas o al arte. Me gustaban mucho las dos cosas, quería estudiar historia del arte. Desde tercero de secundaria yo dije, voy a estudiar historia del arte, siempre me fascinó el arte. Y de repente me di cuenta que existía esta carrera que mezclaba un poco la ciencia y el arte. A mí me encantaba la química, la biología, las matemáticas, siempre fui muy nerd en la escuela, era así la que sacaba dieces y así. Y reprobé el examen de la escuela de restauración porque tenía las manos muy torpes, todo lo rompía, todo lo tiraba. Entonces era absurdo querer estudiar restauración y entré a la escuela de diseño para aprender a dibujar y a obtener habilidades manuales. Yo nunca había dibujado, nunca me consideraba como productora de gráficos antes de estar en la ENAP. Estudié comunicación gráfica en la ENAP, que ahora se llama FAD, en la UNAM. Mis papás son universitarios, fueron profesores del CCH de matemáticas y siempre tenía yo muy claro que iba a estudiar algo en la UNAM. Y recientemente terminé una maestría en estudios de diseño en Centro, que es una escuela en la que doy clases desde hace 15 años. Fue muy bonito, estaba yo muy joven y yo siento que toda mi vida profesional ha sido marcada por las circunstancias, o sea, se mezclan. Estaba pensando en las preguntas ayer y decía, bueno, quisiera dividirlo lo profesional, de lo personal, de lo familiar, y no, imposible. O sea, mi vida está marcada por las circunstancias y cada circunstancia de vida me ha llevado a un lugar o a otro de trabajo. O sea, la maternidad, mis divorcios, mis matrimonios,
la muerte de mi madre, la enfermedad de mi padre, todo eso me ha llevado como a lugares que yo no sabía a los que iba a llegar. Entonces me pasó con mi primer trabajo, todo este rollo va que justo había tenido un rompimiento muy fuerte con mi círculo amistoso de la facultad de la ENAP, que además son muy queridas amigas, siguen siendo muy queridas amigas a la fecha, pero en ese momento dejamos de ser amigas y yo me quedé sola de repente en la vida, me sentía muy sola. Dije, ¿y ahora qué hago? O sea, me empecé a deprimir, mi mamá se dio cuenta, me dijo, oye, y yo siempre quise ser periodista, yo tenía como esta ilusión fantasiosa de que sabía que no lo iba a llevar a nivel profesional, pero la idea de ser periodista sí. Me dijo, ya, tú que siempre has querido ser periodista, hay un servicio social en el 1+1. Y dije, perfecto. Fui, hice mi examen, me quedé y empecé a hacer el servicio social en el periódico, que fue una época muy bonita, era 1992 y yo tenía recién cumplidos 18 años o 19, algo así. Conocí a una de mis mejores amigas en la vida, Marta Montero fue mi primera jefa, otra de mis mejores amigas, Jazmín, que desafortunadamente murió el año pasado, y a gente que conserva, a Jorge Navarijo, a muchos jóvenes, estaba lleno de jóvenes el periódico, que empezábamos a trabajar en cosas periodísticas y con muchos ánimos de cambiar el sistema, ¿no? El periódico había tenido una nueva dirección, entonces querían transformar y hacer pero no lo lograron porque la nueva dirección duró creo que 2 meses, pero yo me quedé diseñando. Yo llegué, en mi solicitud decían, ¿sabes manejar era PageMaker? Y yo, sí. ¿Sabes manejar Freehand? Y yo, sí, claro. Llegué y me senté en la computadora, la vi y, o sea, mi papá tenía una 386 que se prendía de la pantalla y no sabía qué hacer con ella. Y mi amigo me dijo, Pico, que ahora es un publicista, me dijo, oye, ¿no tienes idea de cómo prender la computadora? Y yo, no, ayúdame, no sé hacer nada. Y entonces él me enseñó y pues fue increíble porque todo lo que hacíamos tenía una vigencia inmediata, nos entregaban los reportes de economía y teníamos que hacer infografías en 2 horas porque a las 2 horas ya se iba a imprimir, diseñábamos el suplemento cultural, trabajábamos mucho con los de cultura, con los de espectáculos, como con las secciones más divertidas. Y pues la verdad fue un ambiente muy emocionante, de mucho entusiasmo, de mucha intensidad. Salíamos del periódico a las 3, 4 de la mañana todos los días. Éramos las últimas páginas que se imprimían, porque ellos seguían teniendo su área de fotolito. Entonces abajo había un montón de personas con cúter y escuadra pegando las tiras estas que salían del fotolito, y ahí me invitó a trabajar en una revista ya como independiente, el caricaturista Kemch. Me presentó un señor que era el doctor Carlos Perzaval, que tenía 2 revistas, la revista Rino y la revista Verde. Entonces iba yo del periódico, me pasaba a Insurgentes Sur, donde estaba el núcleo Radio 1000, luego pasaba por mis boletos a Rock 101 y ya me iba al trabajo. Que porque la verdad es que lo que hice fue dejar de ir a la escuela, tomaba solo las materias que me interesaban y me la pasaba más bien en el ambiente laboral que estaba descubriendo que era fascinante. O sea, después decía, ¿para qué ir hasta Xochimilco? 2 horas y media de camino, llegar y que el maestro no llegue, o que lo que te enseñan es súper aburrido, a estar diseñando la sección de economía, no, bueno, o diseñando una revista desde cero, no, adiós. Y sí, cuando terminó mi periodo escolar, yo debía 13 materias y las fui pasando extraordinario. En cada ciclo de extraordinario metía 4 y pues las terminé pagando en 2 años, más o menos. Bueno, eso ya es una historia más reciente, porque lo que pasó fue que empecé a diseñar como freelance y una cosa me llevó a la otra, empecé a conocer a mucha gente, aprendí todo el proceso editorial, me fascinó. Y a mí también las revistas siempre me gustaron. Yo era de las que se iba al Summers. Como no tenía dinero, yo vengo de una familia clase media baja, más baja que media, me iba al Summers a ver las revistas. O sea, decía, ay, algún día tendré dinero para un interview, ¿no? Y y en esa época, justo cuando estaba en el 1+1, me novié con un chico que me gustaba de la FAD, con el que después me reproduje, ¿verdad? El papá de mis hijas. Y él tenía una Mac.
Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que tengas una Mac? O sea, es como de verdad ahorita tener un Tesla o algo así, yo qué sé. Y, y le dije, oye, hay que hacer algo. Me dice, sí, yo hago unos volantes. Entonces él tenía un negocio de hacer volantes para la carnicería, para la iglesia, para la gente de ahí de su colonia. Él vivía en la colonia Portales. Le dije, no, hay que hacer una revista. Yo sé cómo, ya aprendí. Entonces empezamos haciendo una revista de bibliofilia que se llamó Galera, que duró desde 1996 hasta el 2003, hasta que nació mi hija Maya. Y pues fue una época súper bonita también, en la que conocimos a mucha gente, con Jorge Navarijo, que conocimos en el 1+1, con mi amiga Jazmín, mi tío Mercurio, José Luis y yo armamos el equipo editorial y pues hacemos la revista. Ganó varias veces el apoyo Edmundo Valadez a revistas independientes del Fonca, ganó premios de diseño, le empezó a ir muy bien y empezamos a diseñar para otras personas. Nos empezaron a pedir diseños a José Luis y a mí y fundamos un despacho de diseño más en forma, ya no así de mi computadora en mi recámara, y trabajamos juntos hasta el 2014, o sea, desde 1996 hasta el 2014. O sea, ya en el Inter nos casamos, tuvimos hijas, y llegó el momento en el que nos divorciamos, ¿no? Entonces, cuando nos divorciamos nos iba muy bien, diseñábamos para RM, para el INBA, para la ONU, para muchísimas instancias. Teníamos, no sé, este lugar estaba lleno de gente todo el tiempo trabajando. Y de repente, en los acuerdos a los que llegamos con el divorcio, era que él se llevaba toda la oficina de diseño. Y me quedé en esta casa, que era toda blanca, con muebles blancos. Se llevó todo y me quedé con mi escritorio y mi computadora. Y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, me acuerdo que era para mí un sentimiento de desolación terrible, porque no solamente de un día para otro me había quedado sin marido, sin lo que yo concebía como familia en ese momento. Dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y entonces me imaginé, dije, pues voy a hacer lo que he hecho siempre. Falta chamba, voy y pido chamba y ya teníamos cierto. Eso hacía siempre con José Luis. Cuando veía que ya no íbamos a tener dinero, pues iba y pues, tocaba puertas y traía chambas y ya está. Y dije, pues hago lo mismo. Y lo que pasó fue que dije, había yo publicado 2 libros porque ya tenía ganas de publicar. A mí me encanta el proceso editorial. Creo que de mi práctica del diseño lo que más disfruto es decidir qué se va a publicar, cómo se va a publicar, a qué personas vas a invitar, cómo vas a conformar el equipo, a qué intenciones va a tener esa publicación. Todas estas decisiones me fascinan, eso es un proceso precioso. Ya el libro siento que cuando sale el libro ya pasa de moda en mi vida y el que sigue. Había hecho 2 libros por gusto, nada más porque tenía ganas yo de abrir un editorial que todavía tienen el sello de Galera, que era el despacho que tenía yo con José Luis. Y dije, pues hice esos 2 libros hace unos meses, ¿qué tal que le pongo energías a esto? Entonces le cambié el nombre a Ediciones Acapulco, que es la calle en la que está esta oficina, y además pues venían mis alumnos y mis amigos, todo el mundo venía, vamos a Acapulco, nos vemos en Acapulco. Y dije, pues ya el nombre ya está, porque todo el mundo se lo puso, no se lo puse yo. Y comencé con este proyecto editorial que me ha dado muchísimas cosas. Han sido varios años de altas y bajas. Hemos hecho alrededor de 64 títulos. Y digo alrededor porque hay unos que no los tengo contabilizados o que son como folletitos, o que si los contara serían como cerca de 70. Hemos tenido años de muchísima producción y años de muy poca producción. Hemos tenido proyectos con muy buena economía. Y ha habido proyectos que de verdad siento que me van a... Yo digo que dejé de hacer libros intensamente cuando ya no tuve más dinero que perder, porque como nunca me fijo en lo que doy, lo doy, entonces le ponía dinero y pues no, de repente no se recupera. Con los libros es un albur y hacer libros es carísimo, entonces cada proyecto es de así mínimo 100,000 pesos, sin contar mi trabajo, y de repente yo ya había dedicado todas mis energías, gastado todo mi dinero a un proyecto que vendí 3 libros, ¿no? Me ha pasado que hay libros que he hecho que no los compra ni la mamá. Entonces, sí ha sido como difícil, y hay otros proyectos que se agotan y se venden y generan ingresos, entonces nunca sabes. Bueno, todo lo de aquí, o sea, este libro, por ejemplo, que es de los últimos que diseñé, es un proyecto que me buscaron de Arquine
por esta caja de posada. Entonces me dijo Selene, la editora, oye, es que tengo un proyecto que yo creo que tú lo vas a resolver muy bien porque tiene que ver con la arquitectura, la caja y las formas en las que se puede explicar o convertir un libro. Y pues es que es de un artista que se llama Lucio Muniain, que hace pintura, pero también música, y su profesión por la que es más conocido, bueno, no también como artista, y además es arquitecto, ¿no? Entonces había que meter todo su trabajo en un contenedor en forma de libro, y, y me gusta mucho porque creo que tiene mucho que ver con mi forma de trabajar el diseño. O sea, yo siento que cada libro que he hecho puede ser muy diferente al otro, porque en primera está basado en cosas que ya existen, ¿no? A mí me encantó en la primera etapa de mis diseños cuando trabajaba como diseñadora para RM, hicieron libros sobre Tamayo, entonces ver todo lo que se imprimió de Tamayo de época, sus primeras ediciones, y tomar de ahí evocaciones tipográficas, estilísticas, formatos, etcétera. Y al final los libros contemporáneos terminaban siendo como una evocación del pasado. Entonces, lo mismo me pasa con los artistas con los que trabajo. O sea, me encanta que lleguen, me cuenten y yo ser como una especie de instrumento nada más. O sea, mi diseño no es así como muy autoral, que termina haciéndolo porque lo que se ve es la persona, no mi trabajo. Entonces, con Lucio fue increíble porque él llegó con una caja de cartón con estas letras, las del fondo. Me dijo, así quiero mi libro. Y dije, pues es que ahí está tu libro, ya no hay que diseñar nada, eso que traes está increíble. Y sobre esa caja de cartón empezamos a trabajar, y es un libro que toda la tipografía la dibujó Lucio, toda. O sea, no hay nada hecho por computadora. Y pues sale, la primera parte son, bueno, aquí está, 100 ejemplares tienen un dibujo original. Este fue el que me tocó a mí, que luego les cuento por qué me tocó este. Es de estos libros que son tan grandes que no se pueden manipular, eso me choca. Es mexicano. Y de hecho sus artes tienen mucho que ver con política, con cosas como súper masculinas, o sea, política, fútbol, guerra, hace estas como bolsas de basura que pueden ser muchísimas cosas que prefiero no decir, pero miren, incendios y así. Y luego están sus LPs, porque él tiene esta banda de jazz en la que toca el contrabajo, y entonces aquí dentro están 3 discos, y están las letras de todas las canciones. Ay, a ver si no le estorbo. Las letras de todas las canciones. Este libro siempre es un show. Y aquí al fondo hay una cajita de la que se saca el libro, y entonces aquí, en realidad el libro yo digo que es este, todo lo demás es un contenedor. Aquí están pues, sus proyectos arquitectónicos, todos sus bocetos, los proyectos que llegaron a hacerse, los que no. Y pues me encantó que aquí está Lucio. Yo tenía que hablarle, Lucio, me falta el colofón, escribe todo. Me decía, sí, mándamelo. Entonces le mandaba yo por WhatsApp lo que tenía que escribir y él me lo regresaba en un pliego hermoso de papel fabriano. Él hizo... Y luego ya tenía que hacerle Photoshop, o sea, no le iba a molestar para que escribiera Christophe, por ejemplo. Lo hice con un colaborador mío que se llama Christophe Feru. Y también participó Jorge Broson. A todo el mundo le pedía, por ejemplo, la parte de la arquitectura de la caja, que se metiera la caja, que se doblara. Nos mandaban los planos en China, se imprimió en China, y había que ajustar todos los gráficos. Entonces yo me empecé a dar de topes. Dije, no lo estoy logrando, y Jorge Broson, que trabajaba aquí, tenía su despacho, me dijo, yo te lo hago, Selvita. Entonces él se encargó de que todo cuadrara, y pues fue un libro bien complejo, bien divertido, de la mano de Selene Patlán, la editora en aquel momento de Arquine, que es una de las mejores editoras con las que he trabajado. Entonces, y luego hicimos el libro del libro, por si fuera poco tanta figurilla en el libro. Hicimos este libro de Ediciones Acapulco, ya es en la editorial, que todo el texto del libro está aquí en el lomo, no tiene más. Y adentro está este librito que solamente tiene los dibujos tal cual, el frente y la vuelta. Entonces, todos los 100 dibujos eran así, este es un original.
y lo que hicimos fue reproducirlo así, como un bloc de dibujos, tal cual. Y pues la verdad es que Lucio es súper creativo, es súper divertido, nos hicimos muy amigos a partir de esto. Y, y ahora estamos haciendo un segundo libro que un poco tiene que ver con esta grandeza que a él le gusta, como de cosas que se sienta que existen. Y estamos haciendo un libro de este tamaño, con pop-ups que los trabaja Maru, una gran artista del papel, flipbooks y caja tras caja y un librote gigante. Entonces es así como, o hago proyectos muy baratos o hago proyectos realmente imposibles. No, bueno, para mí, yo digo que vengo de una familia de profesores. Mis papás estudiaron matemáticas educativas, después de estudiar matemáticas, y se enfocaron mucho en los programas, en la creación de programas de este proyecto genial que tuvo la Ciudad de México, que es el CCH. Entonces ellos, siendo muy jóvenes, justo cuando se casaron, un poquito antes de los 25 años, trabajaron intensamente y pensaron mucho en cómo educar, en qué programas tenían que hacerse, cómo tenían que ser las matemáticas enseñadas para que realmente se aprendieran a nivel bachillerato. Y pues eran las pláticas que había en mi casa toda la vida, para empezar, ver a mis papás estudiando para dar clases, dando sus clases, yo pidiéndoles clases de cosas que yo no entendía de matemáticas, o sea, dándome clases a mí, a mis hermanos. Luego nos pedían ayuda, sobre todo mi mamá, para calificar, para pasar actas, para mis hermanos, o sea, siempre estábamos jugando a la escuelita porque teníamos toda la papelería de la UNAM y pues hacíamos exámenes, mi hermano y yo y así. Entonces yo siempre supe que tenía que dar clases. Entonces tuve el problema de que no podía dar clases porque no me había titulado. Entonces, a donde yo quería ir, no podía, y no me quería titular porque hice como 4 proyectos de tesis, tuve como 4 directores de tesis, y al final me daban flojera, me tardaba tanto que pasaba de moda en mi vida. Entonces yo decía, ya que me interesa eso de lo que estoy hablando, eso ya estoy haciendo otra cosa, entonces ahora voy a hacer mi tesis de lo que estoy haciendo ahora. Entonces buscaba un nuevo director de tesis. Y total que era un cuento de nunca acabar, y la burocracia de la UNAM y la propia DECIDE y la procrastinación. Entonces, cuando empezó este proyecto de centro, yo mientras en el Inter pues di muchos talleres, conferencias, me hablaban para dar cursitos en maestrías o en pequeños seminarios, y sobre todo a nivel maestría o especialidad, porque en licenciatura era más difícil, y yo decía, yo quiero dar clases en licenciatura para reprobarlos a todos, poner ceros y decirles, ve y repítelo, ¿no? Porque en la maestría ya se lo toman más en serio, entonces no tienen problemas, lo hacen todo bien. Y en centro, empecé este proyecto de centro, empecé dando clases y me dijeron, no, podemos demostrar que tienes la capacidad para dar clases aunque no tengas licenciatura, hay una figura ante la SEP, que perfecto. Entonces empecé dando una clase de historia del diseño, porque durante mi vida profesional, todos estos ires y venires, también estuve varios años dedicada a la investigación, sobre todo de la historia del libro en México, y pues la historia siempre me ha gustado, siempre. O sea, yo decía en esos momentos, ya me acordé, quería hacer una maestría en historia del arte, y para hacer la maestría en historia del arte tenía que llevar 2 años de historia. Entonces llevé 2 años de historia, pero metí materias de filosofía ya de la maestría, adelanté muchas materias de la maestría. Entonces, como que me armé ahí mi carrera solita en la Facultad de Filosofía y Letras, que es increíble. Eso fue justo antes de embarazarme de mi hija Maya, porque no la hice, no la terminé y no me inscribí a la maestría finalmente porque nació mi hija. Y pues dije, ay no, prefiero 1000 veces investigar la mamacidad a la historiografía de México, como que me parece más interesante mi hija. Y pues toda esta experiencia en la investigación de la historia por mi cuenta, con la facultad, todo eso me sirvió para poder ser maestra de historia del diseño. Entonces fue fascinante. Les daba la historia del diseño, que era básicamente historia de la comunicación visual, ¿no? Del diseño gráfico. Se los daba muy enfocado a la técnica. Entonces llevaba mis tipos móviles, los llevaba al taller de litografía de la Esmeralda, los llevaba a talleres de grabado para que vieran y experimentaran cómo se hacía el diseño en otras épocas, ¿no? Porque para mí era como muy importante que sintieran y percibieran que el diseño está dictado por la tecnología de su época, y que vieran cómo lo que estaban haciendo ellos muy contemporáneo en realidad tenía un origen muy viejo. Había un libro de Len Lupton que nunca me gustó el diseño, pero era muy bueno.
donde ponía algo muy vanguardista del diseño y hacía los saltos hacia atrás. Esto se inspiró en esto, y esto en esto, y esto en esto, y esto en esto. Y a veces llegaba a la época de las cavernas, ¿no? A veces llegaba al siglo XIX, pero era muy notoria esta línea del tiempo en el que lo muy contemporáneo tenía un origen muy antiguo. Entonces, un poco así era mi clase inspirada. Yo en este libro daba la clase y empecé a hacer prácticas y luego Uciel Karp, el coordinador de la carrera, me dijo, oye, ¿por qué no conviertes esto en una materia? Y empecé a dar la materia, que es la que sigo dando ahora, de impresión en serie. Bueno, eso es algo que me he preguntado desde los inicios de mi carrera, y pues he visto cómo, o sea, desde los años 90, y pues he visto cómo se ha transformado, o sea, sí he visto cómo las, las proyecciones de los años 90 se cumplen en los 2000 y cómo las de los 2000 realmente empiezan a suceder, pierden fuerza y luego ganan fuerza. No, hay un artículo muy bueno de George Steiner que publicamos en La Galera, que hablaba de que las bibliotecas iban a perder sentido y que iba a perder sentido el asunto de la conservación física del libro y del dinero que se necesita. No me acuerdo porque si es así exactamente el título, ya lo estoy mezclando con Gabriel Said o todo, pero el dinero que implica mantener una biblioteca es mucho, tanto porque hay demasiadas personas que se necesitan para mantener lo que sigue sucediendo. Montones de personas para secciones que no se consultaban nada en años, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer las bibliotecas de Estados Unidos fue deshacerse de todos los libros que no se vendían en 10 años. De eso se empezó a hablar cuando pertenecía yo a esta asociación de ADABI, creo que se llamaba, no. Era la Asociación de Bibliotecas con Fondos Antiguos. Nos invitaron por la Asociación Mexicana de Exlibris, ya iba yo a mis juntas con los bibliotecarios, y llegó un personaje de Google a pedirle a los bibliotecarios con fondos antiguos. Venían pues los bibliotecarios de la UNAM, de la Palafoxiana, de la biblioteca, creo que se llama Ignacio Conde en Monterrey, que es una de las que tiene más incunables de México, y les pedían a los bibliotecarios permiso para escanear todos los incunables, y los bibliotecarios dijeron, ni de broma, o sea, jamás. Yo me preguntaba, ¿por qué no? Si está padre que tengan el conocimiento ya digitalizado, les ahorran el trabajo, pero ellos, previendo sabiamente, decían, Google nos va a comer, nos va a quitar lo que tenemos y tenemos que proteger nuestro tesoro, como hacen los buenos bibliotecarios. Y a pesar de que yo soy una fascinada y enamorada del papel y de lo material y de la objetualidad, yo creo que estamos en un momento en el que sí tenemos que plantearnos y replantearnos y volvernos a replantear para qué se imprime un libro. ¿Dónde va? ¿De dónde nace? ¿Con qué materiales? ¿Qué huella ecológica va a dejar? Y ya cada vez leo menos en libro, o sea, todos son PDFs, todos son EPUBs, son audiolibros, o sea, yo ya no necesito esto. Sí, para tenerlo y bonito, pero también pierde mucho el sentido tener cosas bonitas en el mundo actual. Sí hay esta conexión con lo analógico, ¿no? Que prefieres hacer esto a esto, es más bonito hacer esto, pero hay que tener tiempo, hay que tener dinero, que es muy caro. Entonces, todo eso yo creo que se está reacomodando y pues los futuros, quién sabe, pero yo no le veo mucho futuro a nuestra profesión, amigas. Uy, muchísimas. Lo que sí, yo creo que mucha de mi inspiración viene de los libros, o sea, a mí me han influenciado muchísimo los libros antiguos, o sea, y que son personas, ¿no? Finalmente todos, detrás del libro siempre hay personas. Entonces, pues mis grandes ídolos desde que los descubrí muy joven en la escuela. Yo decía en la escuela de diseño, ¿por qué no nos dan clases de Francisco Díaz de León y de Gabriel Fernández Ledesma? Que ellos trabajaban. Yo primero pensaba que ellos eran los tipógrafos de Editorial Cultura y luego descubrí que no, que el principal tipógrafo de Cultura era el editor Rafael Loera, que era uno de los dos hermanos, que le encantaba la Garamond y que hacía todos sus diseños en estos papeles de la fábrica de Loreto y Peña Pobre de Papel, que era de la familia Lenz. Además, México, pues llegaron aquí los directores de la Bauhaus, estaba el taller de gráfica popular,
surgió el movimiento estridentista, después la Lear, personajes justo como el Dr. Atle, y todos ellos tenían una producción editorial brutal. Y bueno, fue un momento para el libro mexicano esplendoroso. O sea, Cuauhtémoc Medina le llamó el diseño antes del diseño, que las personas de nuestra generación fuimos a ver esa exposición allá al Carrillo Gil. Y pues sí fue como un momento muy fervoroso para el libro, las revistas, hubo cosas que ahora son carísimas y imposibles de conseguir, o sea, Forma, DIN, pues todos ellos han sido mi gran inspiración. Digo que Graciela Díaz de León se fue a Japón y regresó con esta técnica de decoración de papel, con la que forró todos los libros de su papá, entonces como si toda mi biblioteca estuviera forrada por unos papeles muy bonitos, impresos como especies de monotipias. Y bueno, ya viene después toda la escuela fantástica y súper admirable de Vicente Rojo, que pues fueron nuestros maestros, ¿no? Fueron los maestros de mi generación. Por supuesto que admiro muchísimo y quiero mucho todavía al maestro Vicente Rojo. Tuve la fortuna de convivir con él pues cercanamente varias veces y en los últimos de sus años. Y con él siempre aprendía, me divertía, era un señor muy vital, muy divertido y un artista fenomenal. Cada vez que llegaba a mis manos uno de sus libros, le hablaba y decía, Vicente, ya me llegaron los discos circulares, y me contaba la historia, completaba mi sección de alacena. Y pues, ¿quién más admiro? Bueno, ustedes dos las admiro mucho, muchísimo, a todas las personas que están incluyendo, las mujeres que están incluyendo en su documental. Para mí han sido personas a seguir, trayectorias a seguir. Yo me acuerdo cuando estaba chica que veía Poliéster y decía, ¿quién hace esto? Que veía Tus Negocios, Rocío, y decía, ¿a quién se le ocurrió este restaurante? O sea, y se me hacía, y luego ya conocerte y saber y conocer como toda tu proyección empresarial, para mí fue un motivo de inspiración total. Ay, definitivo. Tengo una anécdota buenísima que fundaron la Asociación Mexicana de Tipógrafos y las fotos eran puros hombres. Eso pasó hace 2 años. Y yo les puse en el Facebook, oigan, ¿y las chavas? Y entonces Paco Calle se sintió un poco ofendido y me dijo, pues no están, pues no vienen, pues ¿cómo que hago? Yo voy y las busco. Y le dije, sí, o sea, tu trabajo como gestor, como productor, como coordinador, como curador es ir y buscarlas. Hay un montón de tipógrafas, sobre todo muy jóvenes, que hacen trabajos increíbles y luego ya las empezó a incorporar. Los diseñadores de mi generación todavía son muy club de Toby. O sea, sí ves los congresos y puro hombre. Ahorita ya se les está quitando porque yo cada vez que puedo les digo, o sea, de verdad, deja de ver así a lo que tienes enfrente y busca, es tu trabajo. Tu trabajo es investigar, ver, recopilar y ya chole los mismos siempre. Cada vez que hay un congreso de tipografía, los mismos señores dando el congreso. Y toda la juventud, yo digo, o sea, nos pasa mucho a las mujeres que realmente estos cánones apenas se están transformando, o sea, estamos en movimiento, apenas, pero durante años estuvimos acostumbradas a que, no, sí es él, no, bueno, pues es que él, ¿no? Y nosotros, no, yo poquito, yo chiquito, a mí no. O sea, a mí me decía algo súper fuerte mi ex, que me decía, ay, tu trabajo es muy bonito, pero es muy cursi. Entonces yo me sentaba a ver esto y decía, ¿qué me quiere decir? Entonces, y claro, estamos acostumbrados también a que los trabajos de los hombres son potentes, son fuertes, son hasta violentos, ¿no? Y en esa violencia está lo que destaca. Y las mujeres somos sutiles, o sea, te digo que a mí no me gusta que parezca mío, ¿no? Y veo los títulos y mis colores son neutros y tenemos unas virtudes que han sido invisibilizadas, ¿no? Creemos que esto es menor al otro, al fuerte, potente, masculino. Y la verdad es que es tan importante y tan bello y tan hermoso y tan aportativo como el otro. Una cosa no elimina la otra, solo que esto se ha sido invisibilizado a favor del otro. Yo la verdad es que de lo que más aprecio de dar clases es aprender. A mí me fascinan las juventudes de todos tipos, o sea, desde les bebés hasta les adolescentes, hasta les jóvenes profesionistas. Y creo que pues yo aprendo de toda esta convivencia.
siempre me ha gustado como mucho los lenguajes, las formas, los modos. Y creo que para las mujeres de nuestra generación es mucho más importante aprender de ellas que intentar enseñarles. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que le pido a mis alumnas es que mantengan siempre el sentido de la curiosidad atento, o sea, que uno que cultiven la intuición, porque es algo que nos enseñan a apagar, a aplastar, y más como mujeres. Pero yo creo que la libertad en todas las profesiones es algo que se debe de buscar desde un sentido muy interno. Y eso tiene que ver con romper con tu generación anterior. No sé, o sea, sí sé que no me gusta de ser mujer, pero pues siempre he estado en estos zapatos y en esta piel. Yo soy una persona, o sea, hablando de valores femeninos, soy súper femenina, o sea, sí tengo un espíritu muy marcado hacia lo maternal, lo cuidado, lo organizativo. Mis hijas dicen que es culpa de mi ascendente Virgo, ¿verdad? Entonces soy Piscis, yo no creo en esas cosas, pero ahora está de moda. Pero soy Piscis ascendente Virgo y resulta que parece ser que esa combinación hace que todo sea como soy súper cariñosa, me gusta que la gente a la que quiero esté bien comida, bien vestida, bien completa, ¿no? Para que pueda ser, yo les digo a mis hijas, ustedes vinieron a este mundo a dar, no a pedir. Hay como una correspondencia entre lo que das y lo que tomas, ¿no? Entonces ese equilibrio de yo doy y recibo, está muy marcado en mi ser mujer, ¿no? Entonces yo doy, pero también recibo, y entonces como que a lo que voy es que los valores femeninos, justo estos valores femeninos que han sido desdeñados, ocultados, invisibilizados, el ser cariñoso, amoroso, cursi, sentimental, emotivo, sutil, ¿no? Todos estos valores tan femeninos que fueron tan despreciados durante el siglo XX, resulta que son los que nos dan la esperanza al futuro. O sea, ahora el mundo estamos en una emergencia brutal y estos valores parece ser que son los que empiezan a transformar el canon para ir a un mundo mejor. Eso me gusta ser mujer, tener todos esos valores femeninos y no estar luchando ni repitiendo esquemas patriarcales ni... O sea, cuando me di cuenta que no había que luchar ni competir, dije, ay, qué alivio, porque nunca me gustó.